1 Corintios capítulo 11, versículo 14. 1 Corintios capítulo 11, versículo 14. La Biblia dice, la naturaleza misma nos enseña que es deshonroso al varón traer el cabello largo. Pero si una mujer tiene cabello largo, le es honroso, porque en lugar del velo, le es dado el cabello. Entonces el título de mi sermón es, varones con cabello largo. Varones con cabello largo. Y la razón que estoy predicando esto es porque yo era también un bebé cristiano. Y yo empecé a ir a la iglesia, y fui a la iglesia por, me imagino, unas 4 o 6 semanas. Y lo que pasó fue que el asistente pastor de mi iglesia en California me preguntó si quería tomar clases para aprender la Biblia un poquito más. Y dije, sí, me gustaría. Entonces me encontré en su oficina un día y lo que pasó fue que me empezó a enseñar lecciones. Una de las lecciones que me enseñó fue sobre el cabello largo y el cabello largo de los varones. Y lo que me enseñó es que algo que debemos de tener nosotros siendo hombres es un pelo corto, pero no solamente para los cristianos nuevos estoy predicando esto, pero también para los que han estado en la iglesia por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo donde hasta los pastores bautistas están enseñando y predicando que no es pecado que un varón tenga un pelo largo. No dicen que es pecado, dicen que es una vergüenza, pero que no es pecado. Pero vamos a ver lo que la Escritura dice, y no solamente pastores bautistas, pero también hasta pastores que no son bautistas, y nos los ha mirado que no solamente están enseñando que no hay nada malo con un varón que tenga pelo largo o cabello largo, pero hasta pastores están creciendo su pelo largo como una mujer, y hasta lo amarran como una mujer, y está predicando en frente de su iglesia con pelo largo, y parecen como mujeres predicando. Y la Biblia dice claramente que a Dios le importa cómo uno se está vistiendo y qué tipo de corte de pelo tengamos. Por eso es que en el primer libro de Corintios, capítulo 11, habla mucho del pelo. Pero ustedes están allí en 1 Corintios 11, quiero que miren el versículo 3. Y lo que le quiero enseñar primero es que Cristo es la cabeza del varón. Cristo es la cabeza del varón. Ahí dice más, quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Y qué significa la cabeza? Significa la persona que está sobre ti. Es como tu jefe. Para la mujer, su cabeza es el esposo, el marido. Para el hombre, el varón, la cabeza del hombre, del varón es Cristo. Y como dice aquí, Dios es la cabeza de Cristo. Entonces hay Dios el Padre, y luego debajo del Padre es Cristo, y Cristo debajo de Cristo es el varón, y es la cabeza de nosotros, Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, si hay un hombre que tiene un pelo largo, está deshonante a Cristo. 1 Corintios, versículo 4, en el capítulo 11, dice, todo varón que ora o profetiza, cubierta la cabeza, deshonra a su cabeza. Entonces sabemos que nuestra cabeza, si eres un varón, es Jesús. Y si estás predicando con pelo largo, no le estás dando gloria a Dios, estás haciendo lo contrario. Le estás dando vergüenza a Jesús, nuestro Señor. Y rápidamente voy a hablar de la mujer, pero simplemente un hombre no puede orar ni predicar con pelo largo. Y adivínale qué más. La mujer tampoco, no se permite que la mujer ande orando tampoco con pelo corto. ¿Por qué? Porque en los ojos de Dios, una mujer con cabello corto es como un hombre con una cabeza calva. Mira allí en versículo 5 de Corintios 11, dice, mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, deshonra su cabeza. ¿Lo oíste? Dice que cualquier mujer que está orando o profetizando no cubierta su cabeza, deshonra su cabeza, y sabemos que la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces, si mi esposa tiene pelo corto, tiene pelo como el mío, no es algo que me va a dar gloria, es algo que me va a dar más vergüenza si tengo una esposa con pelo corto como el que yo tengo aquí. Pero como dice las Escrituras en versículo 6, dice que porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer trasquilarse o repasarse, cúbrase. ¿Cúbrase con qué? Con su pelo largo. Con su pelo largo. Mira, cuando la Biblia dice que un hombre no debe de orar o predicar con su cabeza cubierta, no está hablando de un sombrero.
¿Cómo sabemos? Porque mira lo que dice aquí en la Biblia. Acabamos de leer las Escrituras en el principio, la vamos a leer otra vez. Pero vamos a empezar con versículo 7. 1 Corintios capítulo 11, versículo 7 dice esto. Pero el varón no debe cubrir su cabeza, ya que es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Pero ahí en 14, de 7 van a versículo 14, lo que vamos a leer, pero dice, la naturaleza misma nos enseña que es deshonroso al varón traer el cabello largo. Pero si una mujer tiene cabello largo, le es honroso, porque en lugar del velo, le he Dios dado el cabello para que se pueda cubrir su cabeza. Pero hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo sé que la Biblia dice que debes de tener el pelo corto, pero yo no creo que es pecado. Y esa es una persona que tiene un pensamiento necio. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice de un pensamiento necio? Dicen Proverbios 24:9, que dicen ahí donde están ustedes. Pero en Proverbios capítulo 24, versículo 9, dice que el pensamiento necio es pecado. Es pecado. Pensando que no hay nada mal, dándole vergüenza a tu cabeza, a Jesús, es un pensamiento necio. ¿Y sabes qué? El pensamiento es pecado, pero la acción es hasta más pecado. Si empiezas a crecer tu pelo largo como una mujer. Pero, ¿qué largo es largo? ¿O qué corte necesito mi pelo? Si es algo que no debo de tener, un cabello largo, si eres un hombre, entonces a lo mejor estás preguntando, bueno, ¿qué corto es corto? Bueno, las escrituras usan la palabra cubierta. Mira ahí en versículo 4 otra vez. Dice, todo varón que ora o profetiza cubierta. Mira ahí en versículo 5, más toda mujer que ora o profetiza no cubierta. Mira ahí en versículo 6, porque si la mujer no se cubre. Mira en versículo 7, pero el varón no debe cubrir su cabeza. Cubrir significa que estás cubriendo algo. Y mira, si una persona, un hombre empieza a crecer su pelo largo, lo primero que va a pasar es que tu pelo va a crecer de arriba para abajo y vas a empezar a cubrir tus orejas. Pero mira, el pecado de los 50 en este país, no había mucha gente. Los hombres, la mayoría de los hombres tenían pelo corto y nunca tapaban sus orejas. Pero fue desde el pecado de los 60 cuando las bandas de rock and roll empezaron a entrar a este país, de otros países, con el tipo de corte que tapa tus orejas o cubre tus orejas. Y un ejemplo bueno de las bandas que empezaron a tener este corte de pelo y después siguieron los jóvenes a seguir esas bandas, es la banda de los Beatles. Y aquí está un ejemplo de un corte de pelo que claramente puedes ver que está tapando las orejas. ¿Y sabes qué? En que sea bueno o no, en que sea pecado o no, este tipo de corte de pelo es estúpido. Es estúpido. Este tipo de corte de pelo parece que ya estás pensando ser una mujer. Pero claramente yo digo, este es nomás un consejo. Eso es un consejo. No digo que este es un mandamiento, pero para mí el consejo que le dio a los varones es que si vas a tener un corte de pelo, yo digo que es mejor que tengas un corte de pelo que no te va a tapar las orejas aquí como este cantador que está aquí. Esto no es algo bueno, porque ¿sabes qué? Esto fue en el pecado de los 60, pero ¿qué empezó después de los 60? El pecado de los 70. Y fue cuando personas como Marco Antonio Soles empezaron a tener un pelo más largo. Entonces empezamos con las orejas y luego ¿qué hace el diablo? Te hace pensar que ¿sabes qué? No hay problema teniendo pelo largo, no, crécetelo más largo y después de este corte va a haber chance que vas a empezar a tener este tipo de corte. Y este no es bueno tampoco, este se ve más como una mujer. Pero ¿sabes qué? De los 70 llegaron los 80 y los 90. Entonces los jóvenes empezaron a crecer su pelo largo y Marcos Antonio Soles lo tiene largo, pero lo tiene largo hasta aquí. Pero lo que pasa es que uno sigue rebelde y más su pelo va a crecer. Si no, empiezas a cambiar y ver lo que las escrituras dicen y al fin vas a llegar como este hombre que está aquí. Este es Gerardo Mejía, una de las estrellas de los 90. Y él influenció a muchos jóvenes a crecer su pelo largo, pero este lo tenía largo como una mujer. Y esto no es lo que queremos hacer si somos varones. Pero esos son los consejos que le doy a ustedes. Que no tengan el pelo tan largo que te va a tapar las orejas. Córtatelo para que las orejas se te puedan ver y no estén cubridas. Pero muchos dicen, ¿sabes qué? Jesús tenía pelo largo. ¿Por qué es algo malo si Jesús tenía pelo largo? ¿O sí? Enséñame una escritura que te enseña que Jesús tenía pelo largo. Pero darse cuenta que las pinturas que miras con Jesús con pelo largo, que miras en las iglesias católicas, que miras en las tiendas, estas imágenes fueron hechos
1500 a 1800 años después de Jesús. Los artistas nunca vieron a Jesús. Jesús no era un hippie con pelo largo, con cabello largo. Porque si era posible, eso es todo lo que necesitaban saber la gente antes que lo crucificaran. Pero los que fueron a arrestar a Jesús, si él tenía pelo largo, no era necesario tener una persona para que lo apunten y digan, mira, ese es Jesús. En vez de decir, ¿sabes qué? Ve a esta montaña, el hombre con el pelo largo, con la barba, ese es Jesús, ve y arréstalo. Eso no fue lo que pasó. Necesitaron una persona que vaya, les enseñe quién era Jesús. ¿Por qué? Porque era difícil encontrarlo. Pero muchas personas dicen, ¿sabes qué? La Biblia no tiene problema con pelo largo. Habían personas en la Biblia con pelo largo. Yo sé que habían personas en la Biblia con pelo largo. Una persona era Samson, la otra persona era Absalón. Pero hay que hablar de Absalón primero. Hay que ver lo que pasó con este hombre. En 1 Samuel, capítulo 14, versículo 25, dice esto: ni había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronería no había en él defecto. Y cuando se cortaba el cabello, porque tenía cabello como una mujer, tenía cabello largo, la cual hacía al fin de cada año, pues les causaba molestia y por eso lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos, peso real. Pero hay que mirar un poquito más adelante. En el capítulo 18, mira lo que pasó con Absalón. Y se encontró Absalón con los siervos de David, y iba Absalón sobre un mulo, y el mulo se entró debajo de un espeso y grande alcornoque, y se le enredó la cabeza en el alcornoque, y quedó entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba siguió delante de él. Entonces ahí se le atoró el pelo largo en el árbol, y el mulo que estaba él arriba siguió caminando y se quedó colgado. Y eso fue lo que causó que su enemigo lo encontrara y lo mató. Y lo mató. Entonces, ¿qué miramos? El cabello de este hombre, de Absalón, y nos reveló su corazón rebelde. Este era un hombre con pelo largo, y era algo que Dios no le dio permiso a él que tenga. Pero Dios, de vez en cuando en la Biblia, vas a ver, si lees la Biblia, vas a encontrar que hay unos mandamientos y unas cosas que Dios dice, no quiero que hagas esto. Pero de vez en cuando, en unos momentos, le da permiso a unas personas que pueden hacer esas cosas. Un ejemplo bueno, yo digo, es que cuando Dios dice que no debemos de hacer imágenes, porque es algo que la Iglesia Católica hace, son los que muchas personas, muchos cultos hacen, son imágenes. Bueno, cuando Dios dijo en los 10 mandamientos que no debemos de hacer imágenes, en el futuro, lo que pasó es que habían culebras que andaban mordiendo a los hijos de Israel. Hicieron una imagen de serpientes. Y Moisés le dijo a la gente que si miran de serpiente, la imagen que era contra los 10 mandamientos, que iban a vivir y se iban a curar de las culebras que habían mordido o le habían picado a la gente. Eso fue nomás un momento que Dios le dio a la gente de Israel, a Moisés, que pueda quebrar uno de sus mandamientos para que pueda hacer algo que le va a ayudar a la gente. Pero los mandamientos de Dios, si Él los quiere cambiar, Él los puede cambiar. Él es Dios. Y pecado es cuando quiebra su mandamiento de Dios. Entonces sabemos que es contra la ley, contra los 10 mandamientos, que hagamos imágenes. Pero en este momento Dios le dio permiso a Moisés que haga una imagen para poder salvar a la gente. Y también aquí en este momento le dio a Samson permiso que crece su pelo largo. ¿Para qué? Yo digo, muchas personas creen que es para señalar a la gente que sabes que Samson es un juez y él va a tener la vergüenza del país sobre él. Pero muchas personas no lo creen, pero eso es nomás una manera que puedes ver que Absalón, él estaba en pecado, creció su pelo largo, Dios lo castigó. También Samson, él tenía pelo largo, pero no le ayudó mucho tampoco en su vida. Y al fin terminó con sus ojos sacados y fue matado. Pero teniendo pelo largo, sabemos que te va a hacer que te mires como una mujer. Y sabemos que ser efeminado no es algo que Dios te da permiso. ¿Estás allí en la Biblia? Mira lo que la Biblia dice aquí en 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán al reino de Dios? No engañes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados. La Biblia dice que ni los afeminados van a heredar el reino de Dios.
siendo afeminado es pecado. Y el cabello largo que Absalom tenía es algo que mucha gente tiene hoy. Y si son cristianos, es a lo mejor porque no han oído esas escrituras o no las han entendido, no se las han explicado. Pero sabemos que un hombre con cabello largo es algo que le da vergüenza a Dios. No le da gloria a Dios, le da vergüenza a Dios, a tu cabeza. Y tu cabeza es Cristo, la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, siendo varones, no debemos de crecer nuestro pelo tan largo que nos va a cubrir algo en la cabeza. Yo digo, si te cubre las orejas, ya el pelo está muy grande y te lo debes de cortar. Pero aquí las escrituras claramente dice que los afeminados no van a tener el reino de Dios. No digo que si eres un cristiano y eres un afeminado, que no vas a entrar al cielo. Esto no es lo que le está explicando. No tengo tiempo para explicar esta escritura. Pero nos está enseñando que estas son gentes que son pecadores, los adulterios, fornicarios. Ahí menciona los afinados. Estas son personas que si son incrédulos no van a entrar al reino de Dios. Pero lo que les quiero enseñar es que teniendo pelo como una mujer es afeminado y eso es un pecado y no lo debemos de hacer. Entonces, para terminar, no debemos de tener este estilo de corte que está tan largo que te llega a la espalda y eres una mujer. Debemos de tener un corte de un hombre, y los hombres en la Biblia tenían pelo corto, no largo. Y también para las mujeres tenían pelo largo, no corto. Y ese tipo de pelo que tienen que tener las mujeres es algo largo. Y el cabello largo no es para los varones. Hay que orar.